Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a Atenas y Jerusalén, tensiones filosóficas, como siempre de la mano de Pablo Dreisig. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido Jorge? Bueno, hoy justamente vas a basar tus pensamientos en un libro editado aquí en España de un autor español conocido bastante en Radio Sefarad, porque hemos hablado con él en más de una ocasión, Arnau Pons. El libro se llama Celan, lector de Freud. Sí, exacto. Pero no va ni de poesía ni de psicología la columna de hoy. Exacto. Bueno, tal como tú dices, a partir como disparador de este libro, que con enjundio y encomiosamente lo recomiendo porque realmente es un libro, yo diría que esencial por algunas razones que vamos a pasar a detallar en un ratito. Pero sobre todo es un libro, este libro Celan, lector de Freud, es un libro, es una intervención, yo diría polémica, que de alguna manera rectifica, no diría que le enmienda la plana o que pone en su lugar, porque son figuras de penalidad, pero sí establece un cierto modo de amable impugnación a ciertas lecturas que tuvo la poesía de Paul Celan. No se trata tanto de enmendar la plana ni de una impugnación de ciertas lecturas de Paul Celan, que de esto se trata. El libro es observaciones críticas acerca de una cierta recepción de Paul Celan. Pero en estas observaciones críticas a cierta recepción y lectura de la poesía de Paul Celan, que digamos, aparte que Paul Celan es quizás para muchos el poeta más destacado del siglo XX, un poeta por supuesto judío, de origen rumano, que se caracterizó por cierta extraterritorialidad. Él escribía en alemán, pero su lenguaje está plagado, está atravesado más que plagado por el yiddish, por los lenguajes del Imperio Austrohúngaro, bueno, por este universo pluricultural que también registró, por ejemplo, Claudio Magri, ¿no? Bueno, este universo judío tan amplio, la poesía de Paul Celan dio lugar, digamos, a una larga tradición de intérpretes, y hubo querellas entre estos intérpretes, es decir, la poesía de Paul Celan, así como fue ponderada, también fue de alguna manera apropiada por ciertas escuelas para justificar sus propias posiciones. Entre esas escuelas, sobre todo, la perspectiva sobre todo de Gadamer, del filósofo Gadamer, y de Derrida. Ahora, ¿por qué esto nos interesa a nosotros, que estamos atentos al problema de la tensión entre Jerusalén y Atenas? Por lo siguiente, voy a dar un cierto rodeo y para después volver. En general, hay un movimiento casi automático de identificación entre la nota distintiva del judaísmo en cuanto a su metodología de lectura y la interpretación. Esto quiere decir, en general, si a algo se asocia el modo particular de leer judío, es con la posibilidad de la apertura del texto, sobre todo a partir de la interpretación. Pilpul, las diferentes reglas hermenéutica de lectura rabínica y sobre todo cabalística, la gematria, todo lo que es la permutación de las letras. O sea, si hay toda una escuela para la cual lo que distinguiría de entre todas las formas de lectura, lo que le haría particular sería la interpretación. La interpretación sería el sesgo distintivo judío. El modo de abordar un texto, y sobre todo, y es una palabra que se utiliza mucho y hay mucho abuso de esta palabra,
el judío abre el texto, ¿no? La apertura, la capacidad de abrirlo a múltiples significados, lo cual muchas veces redunda, ¿no?, en una especie de semiosis infinita. Es decir, el texto puede significar infinitamente, ¿no? Para eso hay toda una tradición que, bueno, cuenta lo del Baal Shem Tov, que se reunía con sus discípulos en un lugar, pasó una generación, se olvidaron del lugar, pero recordaban que era. Entonces, generación tras generación hay un enriquecimiento, y la interpretación generalmente está, la valencia que tiene, digamos, es la de enriquecimiento. O sea, la interpretación siempre está marcada por, el signo de la interpretación es el enriquecimiento del texto, y nunca su mitigación, nunca su empobrecimiento, sino por el contrario, la interpretación generalmente enriquece el texto. Ahora, esta tradición tan marcada por identificar judaísmo con interpretación fue de una manera un poco desprolija, yo diría casi desprolija, fue capturada esta modalidad por algunas tradiciones posmodernas y modernas. Por ejemplo, Jeffrey Hartman, un estudioso norteamericano muy importante, identifica la metodología judía, rabínica, a veces cabalística, etcétera, etcétera, con estas modalidades posmodernas de lectura, donde hay una impugnación, una inversión del platonismo, en el sentido que se dice, ya no importa el original, no importa lo que se dijo originalmente, no importa la intención del legislador, la intención del escritor, lo importante es cómo ese texto cae, ¿no?, en un campo nuevo, generalmente identificado con las nuevas generaciones, y este texto es enriquecido, reinterpretado, hay un suelo nutricio por el cual cada generación lee con sus ojos, y no solo interpreta, sino le agrega nuevas virtualidades a ese antiguo texto. Bien, este modelo, como digo, aparece sobre todo en autores como Jeffrey Hartman, en los departamentos de literatura norteamericanos, pero también autores como Gadamer, autores sobre todo como Derrida, toman algunos aspectos de la tradición judía, confesamente no, en Gadamer esto no es explícito. Hay una escritora, si no recuerdo mal, Marlene Sarader, que incluso liga en un libro, no sé si está traducido al español, pero seguro está en francés, que se llama, creo que estoy diciendo todo de memoria porque estoy, les cuento a los oyentes, en un bar de Buenos Aires, en la vereda, en la calle, en una mesita, en la terraza, digamos, desde ahí estoy hablando, pero recuerdo que hay un libro de Marlene Sarader, con Z, que se llama El dato impensado, que es, por ejemplo, la influencia de la Cábala en Heidegger, en el pensamiento de Heidegger. Una cosa para mí un poco disparatada. Bueno, pero lo cierto es que hubo una apropiación del pensamiento judío por el pensamiento posmoderno, por cierto pensamiento hermenéutico, y yo pienso que esto fue un abuso, ¿no?, que hubo como una especie de invención de la tradición judía, una tradición hecha, digamos, a medida por un sastre, a conveniencia, sin pensar tampoco que hay un verdadero modo judío de leer, lo cual sería caer en una premisa inversa, pero igualmente ficticia. Pero que hubo una sobreinterpretación de, justamente, valga la redundancia, de la interpretación como algo propiamente judío. Y esto, por ejemplo, mira qué interesante, Jorge, en otras disciplinas como el derecho, Dworkin, por ejemplo, es un autor, un filósofo del derecho norteamericano, lo aplica al tema de la ley. Imagínate
si en literatura uno puede pensar que la interpretación infinita de un texto, o que un mismo texto a lo largo del tiempo adquiera otras interpretaciones, es plausible y deseable, pero en temas como el de la ley, donde vos una ley la puedes interpretar de 1000 maneras, ahí estás como en un borde complicado, ¿no? Y también en el tema jurídico y en el tema de la ley aparecen versiones que toman recurso a la tradición judía para decir, bueno, todo es interpretable, todo es interpretable. Todo es interpretable o todo es óbice de ser interpretado en su mejor luz, porque siempre cuando los juristas interpretan, y toda la línea de Dworkin lo hacen diciendo en su mejor luz, o sea, sería la mejor interpretación posible, o que favorezca más al imputado, qué sé yo, es problemática. Dicho todo este introito, habiendo hecho este rodeo necesario, el libro, lo que tiene de imprescindible el texto de Arnau Pons, espero estar pronunciando bien en catalán Arnau, es que justamente este pequeño imprescindible texto editado por Herder es una iluminada crítica, una muy lúcida crítica, tomando, no vamos a entrar en materia del libro, pero tomando las interpretaciones abusivas de los poemas de Celan, que sobre todo refieren al tema de la Shoah y al exterminio de la población judía europea durante el nacionalsocialismo en Europa, muestra cómo, por ejemplo, un texto, y esto es brillante lo que hace Arnau, un texto que claramente en Paul Celan alude a algún evento relacionado con el exterminio, los intérpretes actuales dicen que cualquier lector puede arrogarse el derecho de interpretar eso que, por ejemplo, en Celan es una alusión al exterminio, por ejemplo, a una depresión personal o una crisis o a una figura literaria de Celan que en realidad está aludiendo a un motivo literario identificable con, no sé, una poesía de Horacio. Estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Pero, digamos, lo que está diciendo Arnau es que hay un límite a la libre interpretación. Y sobre todo lo que está diciendo, o lo que yo entiendo que está diciendo, pero sin interpretarlo libremente, lo que está diciendo es que hay interpretación, pero que la interpretación siempre tiene una restricción, y no una restricción normativa, sino una restricción que tiene que ver con lo que el autor quiso decir, o con lo que el legislador, en el caso del derecho, quiso decir, y que uno no puede hacer una violencia, no puede ejercer la violencia de interpretar el texto, porque, y yo no en vano usé la palabra violencia, porque la interpretación, Jorge, también es una violencia que se hace sobre el texto. Y eso también es una tradición judía, el entender que no hay semiosis infinita, que esta saturación de la subjetividad, donde yo entiendo lo que yo quiero entender, es en el fondo un modo no judío, sino griego de leer. Allí donde alguien quiere encontrar un modo particularmente judío de leer, lo que está reforzando es un modo de subjetividad donde yo quiero leer en el texto lo que yo quiero encontrar allí. Es decir, ahí me parece que el texto con mucha agudeza pone límites a esa identificación posmoderna entre judaísmo e interpretación. Bueno, realmente es un tema que conviene pensarlo, y también conviene utilizar este libro de Arnau Pons como trampolín para sumergirse en estas reflexiones de los límites de la significación, de alguna manera, los límites de... Exactamente. Bueno, pues... Sí. Sí, no, dime. No, lo último quizás, el maestro, digo esto porque es importante, el magisterio aquí sobre Arnau Pons es un gran filólogo, filósofo, Jean Bolyai, que tiene casi todos los libros de Bolyai que están traducidos al español, creo casi todos por Arena, pero lo digo para los oyentes, diría recomendar cualquier libro de Arnau Pons, sobre todo Celan, lector de Freud, de Bolyai también
todos los libros, desde los libros específicamente sobre hermenéutica judía y Paul Celan, hasta los libros que tiene Bolyai sobre tragedia griega, y también, ¿por qué no?, recomendar los libros de Jeffrey Hartman y de Derrida, que están en otra posición, sobre este tema. Pero como ha sido, por usar una palabra que está de moda, hegemónica la lectura de la interpretación, es bueno también, muy interesante ver también esta otra parte de la biblioteca. Uh-huh. Bueno, nos quedamos con estas recomendaciones, aparte de Arnaud Pons, que ya mencionamos, Jean Bolyai, el mencionado Jeffrey Hartman y, por supuesto, exacto, Derrida. Jacques Derrida. Bueno, y pido disculpas por el ruido ambiente que hay, pero sepan los oyentes que esto es bien real y vívido. Estamos en plena city, en plena ciudad. Estás más en Atenas que en Jerusalén ahora. Hoy sí. Hoy toca. Pues muchas gracias por atendernos, Pablo. Querido Jorge. Hasta la próxima. Un saludo. Chag Sameach.